Buenos días, Dios los bendiga. Les traigo un mensaje de parte del Señor para estos últimos tiempos, para esta venida tan cercana al Señor, para darnos cuentas de los tiempos que estamos viviendo y la profecía que está para estos tiempos, que el Señor la trae a la tierra. El Señor trae a la tierra la profecía para estos últimos tiempos, y que es el cumplimiento exacto de las Escrituras, que todo está ahí, todo ya está escrito. Primero que nada, decirle las señales que Jesús dijo en el monte. ¿Cuándo ocurrirían todas estas cosas? Dijo primero que habrá guerras. Todos sabemos que hay países que están en guerra, que viven en guerra, y que mueren personas día a día, países islámicos, que habrá rumores de guerras. Todos sabemos que ya hace años se escuchan rumores de guerras, que Rusia con Estados Unidos, que Japón, que Corea, que China contra Estados Unidos, pero solo han sido rumores, porque todas estas cosas están para el cumplimiento del tiempo del fin. Son las señales manifiestas, que están ya escritas y dichas en las Escrituras, que habrán terremotos en distintos lugares, y todos ya saben que hace años están habiendo terremotos mundialmente, aún en este país, están habiendo terremotos por las distintas partes del mundo. También dice que el amor de los hombres flaqueará, que el pecado será mayor sobre la tierra, y todo eso se está viviendo hoy en día. Todo eso se está viviendo hoy en día, porque eso es lo que ya está escrito. Todas las señales ya están manifiestas. Y para terminar, dijo él en ese sermón, que no os alarméis cuando veáis todas estas cosas, porque aún no es el fin. Se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a su iglesia, pero eso quiere decir que él ya está a las puertas, que el tiempo es muy cercano. Pero como él dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino los ángeles ni siquiera los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. O sea, Dios que está en el cielo. Entonces, para estar pendientes de todas estas cosas, es este anuncio y esta profecía, porque aún en este país han habido muchos terremotos, y el terremoto del 2010, Dios lo anunció, trajo un profeta de afuera, porque cuando la iglesia en ese lugar no lo oye, no lo escucha, él tiene que traer gente de afuera. Y pasó por televisión nacional y vino a avisar que si la iglesia no se arrepentía y se volvía en aceite hacia Dios, en la unción del Espíritu Santo, que él los movería. Y así pasó exactamente. Mas el Señor también me entregó mensaje a mí en ese tiempo, pero me ha movido en este tiempo para anunciarlo, que no solo sería eso, porque las señales de Dios vienen a veces muy distantes en el tiempo, pero Él me mostró claro que viene a este país desastre natural, y luego acompañado de guerra, por la misma razón que la iglesia está dormida, que no trabaja, que no sale a anunciar a las almas, porque los hijos de Dios están para eso en este mundo. Son la luz del mundo, y lo mayor es salir a anunciar la verdad, salir a decir las cosas, cómo el mundo está siendo consumido por el pecado, cómo Satanás trabaja por medio de las redes, de la televisión, por medio de todas esas cosas, y mete ese pecado en nuestro corazón.
Y por eso hay tanto robo, tanto engaño, tanto adulterio, fornicación, y se destruyen matrimonios. Porque por esos medios se distribuyen esas mentes, esos espíritus, y se guardan en el corazón de los seres humanos. Y luego de eso ya estamos enfermos en pecado. Eso ya está guardado dentro de nosotros. Ya no somos libres. Y ese pecado Satanás lo hace liberarse por alcohol, por drogas. Y ahí se cometen los actos que ya sabemos hacer, que están dentro de nuestro corazón, que alguien nos enseñó o lo vimos. Entonces debemos estar claros. La casa está sucia, la iglesia está sucia. No hay amor de Dios en ella, o si no, se notaría. Hay solo amor a sí mismos, encerrados en cuatro paredes. Porque no hay nada malo en congregarse, pues está escrito. Pero congregarse es para fortalecerse los hermanos juntos, fortalecerse para luego salir a predicar afuera y traer almas al reino de los cielos. Porque dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. No vaya a ser como la higuera que está, por ejemplo, que el Señor Jesús fue a buscar fruto en ella, y no hallando fruto en ella, le dijo, por cuanto no he hallado fruto en ti, nadie más comerá fruto de ti. Palabras de mal. Y se secó hasta las raíces. No vaya a ser así para nosotros. No vaya a ser así para los hijos de Dios. Hay que vivir en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Y nada más se demuestra predicando el amor de Dios al mundo para que se salven. Hay mucho amor propio. Quieren salvarse a sí mismos. ¿Y dónde está el amor de Dios que ama al mundo entero en los hijos de Dios? ¿Dónde está ese crecimiento espiritual? Porque muchos pueden decir que llevan muchos años, pero como dice la Escritura, aún tienen necesidad de leche. Aún no tienen la fe suficiente para vivir sanos, confiados en Dios. Aún no tienen la paz que Dios les da, porque viene el diablo y les arrebata todo eso, porque no están bien alimentados, no están fuertes en Cristo, no están alimentados de Él, de Cristo, de la palabra, del verbo de Dios, porque no tienen tiempo, no hacen lo que un hijo de Dios tiene que hacer, alimentar su espíritu para estar fuerte cuando Satanás quiere arrebatarte todo lo que Dios te da. Dios te da palabra, fuerza, fe grande, fe que sana, fe que echa fuera demonios, y el amor suficiente para moverte a predicar y a anunciar la verdad al mundo para que se salven. Pero actualmente es muy difícil ver ese amor. Es muy difícil ver a un cristiano que esté predicando y anunciando las buenas nuevas, porque son buenas nuevas, son buenas noticias. Y si al mensajero que su Señor le mandó con buenas noticias no da las noticias, ¿no se desagradará su Señor y dirá, este siervo no me sirve? Porque yo le di noticias buenas para que le diera a ellos, para que ellos sepan y se salven. Eso es ser hijo de Dios. Eso es ser hijo del reino. Eso es no estar en los asuntos de la tierra, porque hay muchos que dicen, creo, soy cristiano, pero creer, ser creyente y oidor de la palabra no te sirve de nada, porque dice que los demonios también creen. Los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Entonces, ¿de qué te sirve, hombre vano? Y ser creyente y oidor de la palabra, pero no hacedor, de nada te sirve. Dice también que todos los que estaban ahí enfrente del Cordero fueron los que guardaron la palabra de mi paciencia, decía.
La Escritura lo dice. Guardaron la palabra de su paciencia, porque toda la Escritura es buena y útil para redarguir y llevar y guiar a toda verdad. Entonces toda esa Escritura debe ser guardada. Pero hay muchas religiones y cosas religiosas que dicen venir en el nombre de Cristo, que se hacen templos grandes o lugares de reunión grande, pero son instituciones y empresas del mundo. No se enfocan en el reino de Dios. No se enfocan en las cosas espirituales de Dios. Están ahí peleando unos a otros. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es de Dios en verdad? Y avergüenzan el nombre de Dios, su nombre. Pero más Dios es puro y santo. Y así como Él trajo a su Hijo Cristo Jesús para dar vida a este mundo, así también los profetas que vinieron en su nombre y recibieron de ese mismo Espíritu Santo, porque Dios es uno, ninguno se contradijo en las enseñanzas. Así como Cristo dijo, limpiad primero lo de adentro del vaso, para que lo de afuera también sea limpio. Así también Pablo tiene escrito y dijo, glorificad al Señor en vuestro espíritu, en vuestra alma, en vuestra mente y en vuestro cuerpo. Mas en esta actualidad no se está viviendo así. No se vive en el amor para predicarle al mundo, para trabajar para el reino. No se vive en la prudencia para vestirse. No son extranjeros en este mundo, no son diferentes, son igual. Visten las modas igual. Porque la Biblia, el trabajo más importante es la predicación. Id y haced discípulos a todos, y todo el que creyere y fuese bautizado será salvo. Y él también es un discípulo, y tiene que ir a hacer más discípulos. Tiene que ir a hacer más discípulos. Pero también está la leche para los niños, para un bebé que está naciendo en el Espíritu. Y ahí te dice cómo vestirte, qué hacer, cómo tienes que creer en Dios para que comiences a vivir en fe. Pero eso es para los niños, para los que están naciendo. Mas muchos llevan muchos años, más de un año de convertidos, y aún solo están en esas cosas, leyendo esas mismas cosas, y aún están ahí como muertos, encerrados, porque el muerto no habla, no siente, no vive, no anuncia. Así está la iglesia, como muerta. No siente amor por los perdidos. Solo tienen miedo como los demonios. Creen en Dios y tiemblan, pero no han sido perfeccionados en el amor de Dios, cuando ya las cosas no las hacen por miedo, sino por amor. Llevan el mensaje, se esfuerzan, porque la Escritura misma te dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo en todo lo que hagas. Entonces por eso están tan enfermos, por eso no tienen fe, ni para estar sanos a sí mismos. Por eso no tienen fe, para sacarse los problemas del mundo es a sí mismos. Y Satanás juega como quiere con la iglesia de Dios, con los hijos de Dios. Hace lo que él quiere. Le dice, estás enfermo, mira, esto es incurable, y ahí te estás lamentando, porque no le crees a Dios, que Él te sana, Él te hace fuerte. Él no quiere hijos enfermos, Él quiere hijos fuertes. David, que vivía conforme al corazón de Dios, era un hombre que no solo en su alma decía, mi alma tiene sed de Dios, de Dios. Él vivía en la palabra, orando, se levantaba y comía para el hombre de adentro, oración. Daniel oraba 3 veces al día, y David era un hombre que
se tiraba contra un león y su cuerpo físico era capaz de romperle la quijada al león y sacarle lo que tenía en su boca, para que entiendan que Dios no quiere hombres enfermos ni débiles, que sus hijos sean así, porque el Señor, así como sana tu interior, porque la palabra es poder de Dios, es el verbo, es Cristo mismo. Y sin fe nadie va a agradar a Dios, porque primero es necesario que crea que hay. Y esa palabra es sanidad para tu hombre interior y para tu hombre exterior, tu cuerpo. Pero todos están lamentándose, que estoy enfermo, que estoy mal. Escudriña tu vida. Ve qué estás haciendo. ¿Cómo trabajas para Dios? ¿O solo estás viviendo tu propia vida igual que el mundo, vistiéndote igual, siendo igual, y no importa lo que le agrade a Dios? Y si lees la palabra, buscas la excusa y te excusas como los fariseos, y no la quieres vivir conforme está allí. Y prefieren escuchar predicaciones que te hablen de cómo vestirte, de cómo, si usas aretes o no, y buscas lo que más te agrada. Buscas solo lo de adentro importa, lo de afuera no importa nada. Pero es mentira del diablo, porque dice: santifíquense lo de adentro primero, para que lo de afuera también sea limpio. Y también dice: glorificar al Señor en espíritu, alma, mente y cuerpo. Porque me parece ilógico que el que hable de santidad, hombre o mujer, se vista mostrando todo su cuerpo, ande con adornos del mundo en su cuerpo. Porque el cuerpo es templo de Dios, y el templo de Dios es santo. Y el Señor destruyó muchas veces a su pueblo, porque estaban poniendo ídolos dentro del templo, de ese templo que era muerto, pero era santificado por Dios. ¿Cuánto más abominable a Dios es cuando ensucian el templo vivo de Dios, nuestros cuerpos? Porque la promesa para estos tiempos es: ya no habitaré más en templo hecho de mano de hombre, sino que ellos serán mis hijos y mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y escribiré mis leyes en sus corazones. En sus corazones. O sea, está ahí guardada la ley de Dios, que no se olvida, y no es como leerla en una parte separada. Tiene que estar dentro de tu corazón. Y en sus cuerpos habitaré. Ya no habitaré en un templo muerto. Dice: en sus cuerpos habitaré, y ellos serán a mí por hijo y pueblo, y yo seré a ellos por padre. Eso fue en el tiempo de Jeremías. Y esa es la iglesia de Dios actualmente, pero está muerta. ¿Dónde está el amor de Dios en ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están anunciando? ¿Dónde están trabajando? Todo árbol que no dan buen fruto es cortado y echado fuera. El Señor fue a buscar fruto a esa higuera, y viendo que no tenía fruto, le dijo: nadie más comerá fruto de ti. Y se secó hasta las raíces. No vaya a ser que venga nuestro Señor a buscar fruto y no encuentre nada. Y vaya a ser, como dice Apocalipsis, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera al fuego. Lo único que está fuera del reino de Dios es el infierno, porque todo es de Dios. Y Él separó un lugar que aún es suyo, pero está hecho para eterna condenación, para Satanás y los ángeles. Mas todo lo del universo, todo lo existente que no sea el infierno, es dentro del reino de Dios. Entonces todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Dónde están los hijos de Dios?
El Señor me mostró, cuando me anunció la profecía de que viene desastre natural y luego guerra, bolsas de basura llenas de ropa, y los únicos que tienen ropa son los que dicen ser cristianos, los que alguna vez entregaron su cuerpo y su corazón a Cristo y que estuvieron a cuentas con Él. Esos son los que están vestidos y tienen vestiduras. Pero la salvación también se pierde, porque está escrito y dice que si el justo se volviere de su justicia, nada de su justicia le será contabilizada. Entonces, Él me mostró bolsas de basura llenas de ropa, y cuando vi esa ropa estaba toda podrida, se deshacía en las manos, y el Señor me dio a entender claro, y eran bolsas grandes, llenas, caía 3, 4 veces yo dentro, y eran muchísimas. Y el Señor me dio a entender claro, me dijo el Espíritu Santo, esas son ropas, eso significan siervos, hijos de Dios, y había ropa de adultos, de jóvenes, de niños, que todos eran desechados, que estaban solo siendo mancha en la iglesia de Dios, que ya no vivían en el Espíritu Santo, que ya no estaban llenos del aceite de Dios. Y la profecía también es que Cristo ya viene, el tiempo es corto, y por eso el anuncio para estas cosas y estas profecías de dolores, de desastre natural y luego guerra, es pronta, porque es para limpiar la casa, limpiar la iglesia de Dios. Porque la iglesia está sucia, la novia de Dios, la novia del esposo está sucia y tiene que ser limpiada, tiene que ser limpiada. Y esa es la profecía para este tiempo, y el proceso de limpieza es doloroso. Viene dolor, mucha muerte para los que son hijos de Dios. Porque dice que el juicio comienza por la casa. Para los que se dicen cristianos, el juicio comienza por la casa. Comienza por la casa. ¿Y qué le queda al impío y al pecador? Dice, si el justo con dificultad se salva. El que se dice cristiano con dificultad está cumpliendo la palabra. Y ni eso está haciendo hoy en día. Por eso viene juicio. El justo con dificultad se salva. Los que están en los caminos de Dios con dificultad se salvan. Y el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Qué le queda al que anda en pecado? ¿Qué le queda al que anda fuera de Dios? Si los que de la casa, los justos, van a ser juzgados, y a ellos viene grande mortandad, y así me lo mostró el Señor. Y para decirles que Dios no es un Dios muerto, también les tengo claro que el terremoto del 2010 lo avisó el Señor por un profeta, David On, y pasó tal cual. En un año antes se le avisó y dijo que si la iglesia no se arrepentía y volvía a Cristo, Él los movería. Y así pasó, tal cual. Y esta profecía también es de parte de Dios, porque aún el mundo se da cuenta que la iglesia está dormida, que solo está encerrada entre 4 paredes, y que muchos han caído en la vanagloria y les importa solo tener almas ahí que les generen dinero. Mas se han perdido del verdadero trabajo del reino de Dios. Se han perdido, se han desenfocado de las Escrituras, del amor de Dios, de avisar el mensaje de salvación al mundo para que cambien. Por eso el mundo está tan engañado y tan hundido en pecado. Por eso viene Satanás y la música que es de él, la televisión que es de él, las leyes que son de él y al principio eran prudentes, hoy en día permiten homosexualismo, casamientos hombres con hombres, y todo está en contra de la justicia santa de Dios.
que aún la música, porque Satanás se demuestra prudente al principio, hoy en día son movimientos, letras sexuales, y eso ve en los niños, y eso consume su alma. Y Él mete su pecado en nuestras almas, en nuestro corazón. Y luego ese pecado se manifiesta en obras. Y por eso hay tanto engaño, adulterio, fornicación, ladrones, robos, asesinatos, violaciones en el mundo. Porque Satanás engaña al mundo entero, dice la Escritura. Su espíritu está acá abajo en los aires. Tú vas y llevas a tu hijo de la mano en la calle y ves muchas parejas, hombres tomando, parejas haciendo cosas imprudentes, demostrando desnudez y cosas que son de privacidad del matrimonio. Y eso están viendo tus hijos, y ese pecado queda dentro de ellos. Porque dice que el ojo es la ventana del cuerpo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Entonces el hombre espiritual, el que realmente somos, si su ojo ve pecado y maldad, siempre nosotros vamos a ser malos. Y en este mundo está toda la maldad para ver. Tú aquí te deleitas en películas de muerte, de dolor, de pleito, de asesinato, de violaciones, comedias de adulterio, de mentira, de engaño. Todo eso entra dentro de nosotros. Todo eso entra dentro de nosotros. Y ahora somos casa para todas esas cosas. Porque la casa, el templo de Dios, nuestro cuerpo, debe ser santificado para Dios y no para todas esas potestades de las tinieblas. Porque a la verdad este cuerpo es solo una casa de nuestro hombre interior, que es eterno. Por eso dice que el ojo es la ventana del cuerpo. Porque por este ojo que nos pone en contacto con este mundo, lo que nosotros vemos aprendemos. Y luego por alcohol, por drogas, o aún por iras, actuamos descontroladamente y cometemos esos pecados. Entonces este mensaje es para la iglesia, para que vuelva Dios a tiempo, porque Dios avisa a tiempo, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Todas esas ropas en tantas bolsas eran vestiduras de siervos, de hijos de Dios, que le sirvieron a Él, que estuvieron llenos del Espíritu Santo algún tiempo. Pero ya no es así. La iglesia de Dios está dormida. No está anunciando lo que el Señor les ha mandado. No están trabajando. Y así como se salvarán las almas. ¿Cómo? Porque Satanás ha metido su mente en el mundo. Y él sabe engañar. Dese en cuenta cómo es el corazón de la humanidad. Acuérdense años antes que la televisión era más prudente, pero aún era del maligno. Que la música era más prudente, pero aún era del maligno. Que las leyes eran más prudentes y respetaban más cosas del homosexualismo, de abortos, pero aún era del maligno. Pero él trabaja lento. Pero dese en cuenta cómo la humanidad actual, lo que antes parecía abominable, hoy en día es normal. Porque Él de a poco va cambiando nuestro corazón, que sea más tolerante al mal y al pecado, y que cada vez nosotros en ignorancia espiritual veamos más normal el pecado. Veamos que es normal el homosexualismo, que la prostitución es normal, que el adulterio, que la fornicación, porque es una sociedad más libre, más justa. Así te habla Satanás a tu oído. Pero todo esto está en contra de Dios. Y todo lo que está en contra de Dios va a ser destruido. Porque el único que está en contra de Dios es Satanás, su espíritu y su mente.
Y eso Él ha metido en el mundo, eso ha metido en todos los que no están con Dios, porque la Escritura es certera. Y dice, el que no es conmigo es en contra de mí. Así dijo Jesucristo. El que no es conmigo es en contra de mí. Tú dices, ¿por qué? Yo no le sirvo ni a Dios ni al diablo. Pero no te das cuenta cómo cargas el pecado que Satanás metió en tu corazón, viendo comedias, películas, y aún viendo a la gente cometiendo actos inmorales afuera. Desde pequeños meten toda esa inmundicia en nuestro corazón, y es lo que sabemos. Y es lo que algún día por alcohol, drogas, nos hacemos asesinos, nos hacemos ladrones por necesidades. Y así la mente y el corazón de Satanás se meten en nosotros y luego actuamos en contra de Dios. Así estamos en contra de Él sin darnos cuenta. Luego vienen nuestros amigos a pedirnos un consejo, que mi esposo hizo esto, que mi esposa hizo esto, y le decimos, divórciate y busca otra, ven, sale, ven, vamos a tomar, relájate. Y no te das cuenta que lo que tú estás dentro, lo que tú tienes dentro es pecado, y lo que tú estás predicando sin saber es a Satanás. Estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Así Satanás engaña al mundo entero. Él ha hecho que nuestro corazón esté lleno de maldad sin darnos cuenta. Por eso la palabra es clara y dice, Satanás, la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Por eso está la pregunta que muchos pueden decir, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta muerte, tanta droga y tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Porque el mundo no va a Dios, porque Dios te hace libre y tú decides de quién eres siervo. Si le sirves a Dios para vida, para santidad, para amor, para poder de salvación de las almas, o le sirves al maligno engañado sin saber que le estás sirviendo, preocupado de todas esas cosas, tus consejos, tus actitudes son malas y eso ven y aprenden tus hijos. ¿Por qué crees que hay tanta droga, tanto alcoholismo, tantos mueren jóvenes en accidentes, en automóviles? Porque el mundo está en pecado sin Dios y el que no es con Cristo es en contra de Él. La única esperanza de salvación, la única salida para la vida eterna, para el hombre eterno que lleva dentro uno, el que realmente es el que piensa, el que vive y el que se mueve en este cuerpo, es Cristo, para ir a un descanso eterno y no a un tormento eterno junto con Satanás y sus ángeles, porque lo que tenemos dentro de nosotros es el corazón del maligno, el pecado, el adulterio, la mentira, la fornicación, la costumbre de ver todas esas cosas que ya veamos como normal. Ver esos bailes sexuales, esas letras sexuales, y el que no está en eso está fuera de la moda. ¿Qué con las modas del mundo? Si te llevan al infierno, porque te meten en el corazón del Satanás, y ese espíritu de pecado ya está condenado. Y Dios no hizo el infierno para la humanidad, Él lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero Satanás mete su pecado, su corazón en la humanidad y nadie se da cuenta. Por eso hay tanto mal en el mundo, tanto pecado, tanto robo, tanto adulterio, porque el mundo está comiendo de Él, en vez de comer de la palabra viva de Dios para el Espíritu y llenarse de esa palabra, de esa letra, de esa escritura, de ese Cristo que es el Verbo. Se están llenando de películas de adulterio, mentira, fornicación, comedias, músicas sexuales, y eso guardan en su corazón. Y eso es normal para el mundo actual, pero es pecado. Satanás es astuto y así lleva al mundo a una perdición junto con él, porque él ya está condenado.
La gloria a Dios. Se acabó la batería. Dios sabe.